pues el menor le dijo al papá, oye papá, tú que tienes tanto dinero, ¿qué te parece si me das la parte que me va a tocar y yo hago lo que yo quiera con ella? O sea, herédame en vida. Y el papá le dice, ok, y le dio a todos, por petición del hijo pequeño, a todos le dio lo que les tocaba. Ok, a ti te toca la casa de allá, a ti te toca este carro, a todos les dio lo que les tocaba. Pero este chico se fue a otro lugar y se fue a malgastar. Le dieron un Ferrari y ya anduvo dando vueltas, qué sé yo. Le dieron todos sus bienes y todos los malgastó. Dice que se fue lejos a una provincia apartada. ¿Por qué? Porque él iba a hacer lo que él quería, pues. Y luego dice, y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo lo que tenía, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se juntó con uno de los ciudadanos de esa tierra y este le dio trabajo. Le dijo, oye, no tengo que comer. Ah, pues te doy trabajo, le dijo, cuídame los cerdos que están allá. Y deseaba, dice Lucas 15, 16, y le deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Las algarrobas son unas plantas que estaban comiendo los cerdos, pero nadie le daba a él. O sea, él deseaba la comida, lo que le dan a los cerdos, el maíz machacado con cosas, él lo deseaba porque tenía hambre. Lucas 15, 17, y volviendo en sí. ¿Qué significa ir volviendo en sí? Y dándose cuenta, se dio cuenta que era mejor ser trabajador en casa de su papá que ser trabajador acá. Pero esa parte es volviendo en sí. Ahorita vamos a ver cómo lo aplicamos nosotros. Dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea, allá yo también puedo trabajar, pero allá sí me van a dar pan y aquí no. Aquí yo estoy buscando que están comiendo estos puerquitos. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le voy a decir, reconocer, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, te hice daño, te hice mal, porque me gasté lo que tú me diste. Reconocer. Ya no soy digno, dice, de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, al menos dame trabajo, pues. Ya sé que pues ya no voy a traer las ropas que traía, ya no voy a habitar en la casa que habitaba, ahora voy a habitar acá en los lugares de servicio, pero al menos voy a tener que comer, decía él. Se levantó, se fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su papá lo vio y fue movido a misericordia. Una de las características hermosas de nuestro Padre es que Él es misericordioso. Este es el principio de ese arrepentimiento. Cuando nosotros procedemos al arrepentimiento, Él es grande en misericordia para perdonarnos. Eso dice la palabra. Y entonces es la misericordia de Dios la que nos hace tener esa ley de arrepentimiento. Es su bondad tan grande. Y dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El papá corrió con el hijo. El papá fue y lo encontró y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, ok, aquí volvemos a esta parte. Ya lo reconoció para sí y ahora lo reconoce delante de su padre. Por eso, de aquí tomamos lo que hacemos para arrepentirnos en lo que nosotros hemos hecho. No que nosotros sí nos hemos gastado muchas de las bendiciones que Dios nos ha dado y nos las hemos gastado mal. Y a veces, ahorita ya estamos aprendiendo a hacer lo correcto. Amén. Pero siempre podemos venir y nuestro Padre, lleno de misericordia, nos va a perdonar. Y luego dice, Padre, he pecado, ahora sí lo reconoce, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque reconozco que hice tan mal, que por eso ya... Pero entonces el Padre le dijo a sus siervos, y eso es lo que hizo nuestro Dios con nosotros, el Padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cada una de estas cosas tiene su simbología, lo comentaba la vez pasada que vamos a ver la simbología de cada uno de ellos, pero más adelante. Pero el anillo implica, sigue siendo de la familia. Tú estás sellado, tú eres de esta familia. Entonces,
aunque el hijo estaba reconociendo, papá, ya no, o sea, yo solo quiero trabajar aquí, pues ya sé que he hecho tan mal que ya, si me quieres destituir de tu familia, y el padre le contesta con un hecho, con un acto, y le pone su anillo y le dice, tú sigues siendo de esta familia. Y además traen un becerro, dice el papá, traigan un becerro gordo, Lucas 15:23, mátenlo, comamos, hagamos una fiesta. Y Lucas 15:24, porque mi hijo muerto era, porque el papá ya no sabe si iba a regresar el hijo, pero ha revivido, y se había perdido y ha sido encontrado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, la palabra que les decía al principio, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De venir por nosotros. Algunos dicen, es que, ¿será que viene Jesucristo? ¿Será que no viene? Porque no ha venido, porque ya pasaron 2000 años y no ha venido por nosotros. Pero dice, sino que es paciente, estamos todavía en 2 de Pedro 3:9, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, que nadie perezca. Y esa es chamba de nosotros, que nadie perezca, nosotros tenemos que hacer esa parte, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, veíamos entonces que el arrepentimiento tiene que ver con un volver en nosotros. ¿Qué significa? Estamos en algún, por ejemplo, el ejemplo del recibo tan alto. Pues llegó el recibo y entonces estamos en la angustia. Y mientras estamos angustiados, ¿y cómo le voy a hacer? Y es que también tengo que pagar allá, y también tengo que pagar allá, y también el camión de los niños, y también y empiezas a ver las cosas. Y entonces, ¿qué es volver en sí? Acordarte de lo que Dios te dice a ti. Eso es volver en sí. Te voy a decir por qué. Porque aunque suene a veces no tan tangible como el recibo que estás viendo de 10,000 pesos o de 1,000 pesos, no sé. La palabra de Dios es la verdad para nuestra vida. Esta es la verdad. Entonces, volver en nosotros es voltear a Dios y decir, Dios, ¿tú qué dices de esto? Y Dios te dice, yo soy tu sustento. Cuando tú lo crees, ¿cuándo te das cuenta que ya lo creíste? Cuando la angustia se fue. Cuando tú ya estás tranquilo y dices, lo voy a pagar, porque Dios es mi sustento. Y ha habido, yo te puedo contar casos que ha habido de personas que finalmente consiguen ese dinero, van y pagan y ya está pagado el recibo. Dios es tu sustento. Pero es algo que tenemos que creer, que sea hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne, y que vivamos. Y a lo mejor en ese momento, y era lo que te decía, tienes que estar puesto en los oídos a lo que Dios te dice, porque puede ser que Dios te diga, ¿te acuerdas de esa carriola que querías vender? Anúnciala en el Face y resulta que la vendes y con eso pagas ese recibo. Es decir, en algunos momentos Dios va a hacer cosas extraordinarias, como que alguien te pague el recibo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Alguien se equivocó al digitar los números ahí y te pagó el recibo a ti. O la CFE hizo algo, y el chiste es que puedes utilizar Dios esos recursos, o puede hablarte y decirte, toma acción. Pero el punto es que para cualquiera de las dos cosas que se manifiesten, antes de que se manifieste, debimos haber creído. Y antes es cuando estamos en paz, volviendo en sí. ¿Qué es volviendo en sí? Dios dice que Él es mi sustento y yo lo creo. Amén. Entonces me arrepiento. Vamos a seguir con este ejemplo de la luz. ¿De qué me arrepiento? De angustiarme. Entonces vuelvo en sí, como dice este ejemplo. Vuelvo en sí y me arrepiento y digo, Padre, perdóname porque estoy pecando de no creerte a ti. Y venimos delante de Dios y le decimos, Dios, perdóname porque estoy pecando de no creerte.
Así le dijo él cuando vino al Padre. Dijo, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, estoy pecando, porque no te estoy creyendo completamente, pero hoy decido, y ahí está la parte, cuando él le dice, pero hazme como uno de tus siervos. O sea, ¿qué opción tú tienes? ¿Cómo vas a cambiar esa decisión? Entonces le dices, pero hoy decido creerte. Y eso lo puedes hacer obviamente eso es en tu intimidad. Pero si tú en ese momento estás en el trabajo y te das cuenta, y en el trabajo vuelves en sí, ahí mismo cierra tus ojos y díselo. O te puedes ir al baño, pues. No necesitas estar a las 5 de la mañana en ese postrado, o sea, es un momento de intimidad, pero cuando tú te das cuenta y te arrepientes en ese momento, Dios quiere que nos arrepintamos en ese momento. En el momento en que nos da, sí, cierto. Entonces, mi Dios, fíjate que me arrepiento de no creerte. Me arrepiento de sembrar incorrecto, porque estoy sembrando esa angustia, pero voy a sembrar tu palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo la crea. Es que ya estoy leyendo esto y todavía no me da paz. Vuélvela a leer. Vuélvela a leer y vuélvela a leer y vuélvela a leer hasta que tu alma lo crea. Hasta que esa alma que te tiene así esté en completa paz. Porque eso significa que ya lo creyó. Y cuando ya lo crees, lo puedes manifestar. Amén. ¿Cuál es la ley? ¿Dónde está la ley? Si alguien viene, oye, a ver, ¿cómo que la ley del arrepentimiento? Es una ley, es 100 de 100. Tú te arrepientes y Dios te perdona. Aquí viene en 2 de Crónicas 7:14. El día de hoy tenemos la preciosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero desde antes Dios quería que procedieran al arrepentimiento. Desde antes de Jesucristo, Dios ha tenido misericordia para con su pueblo. Y antes solamente era su pueblo. Hoy todos somos llamados su pueblo cuando hemos aceptado a Jesucristo. Amén. Segunda de Crónicas 7:14. Este versículo, subráyalo con fosforescente, con amarillo, con rosa, con rojo, con lo que tú quieras. Pero esta es la ley del arrepentimiento. Y dice, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, humillar significa, lo contrario de humillar es la soberbia. Cuando somos soberbios es cuando decimos, es que yo estoy bien. Humillar significa, híjole, me di cuenta que no estaba bien. Ese es venir con un sentido de humillación, es, híjole, sí es cierto. Y no es lo mismo venir, a ver, sí lo hice y qué, a decir, híjole, sí lo hice, perdón. Hay una enorme diferencia. Entonces, tenemos que venir con ese sentido de humillación, de, híjole, sí sé que lo hice mal. Dice, sobre cuál mi nombre es invocado, es decir, vamos a buscar a nuestro Dios, y buscan mi rostro. Mi Dios, de todo mi corazón, yo quiero en este momento encontrarme contigo. Y sabemos que Dios habita en nuestro corazón, pero hacerlo consciente, mi Dios, estoy hablando contigo. Ojo, y se convierten de sus malos caminos. Es una actitud de que me equivoqué, es buscar a Dios, es convertirte de tus malos caminos. Mi Dios, híjole, yo me angustié, pero hoy decido que no me voy a angustiar, hoy decido confiar en tu palabra, hoy decido tener tu paz, hoy decido saber que tú eres mi ayudador, que tú eres mi sustento. Y dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Cuál es el pecado en este momento? Pues la angustia, no creer completo en Él. Pero si tú hiciste cualquier otra cosa, también eres perdonado en tus pecados. Y ojo, y sanaré su tierra. ¿Qué significa sanar su tierra? Por eso es importante saber que todo lo que nos decimos o lo que escuchamos, eso es más importante. Luego lo vamos a ver en la siguiente clase con las leyes que continúan, que lo que escuchamos también son semillas. Las palabras son semillas. Entonces, nuestra tierra puede estar
Oye, es que me angustié, mi Dios. Entonces aquí viene. Tú te conviertes y dices, decido estar en paz porque decido creerte, Dios. Entonces Dios dice, perdona tus pecados, es decir, ok, te voy a borrar que te angustiaste y sanaré tu tierra. ¿Qué significa? Las semillas incorrectas que tú sembraste, las voy a quitar. Eso hace Dios. Entonces esa tierra queda limpia y lista para que tú le metas ahí sí la palabra de Dios. Pero si quieres cosechar, tienes que sembrar. ¿Quieres cosechar lo correcto? Tienes que sembrar lo correcto, tienes que sembrar esta palabra. Y sé que aquí estamos sembrando esta palabra, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo también está recibiendo esta palabra. Y declaro en el nombre de Jesús que fructifique en nuestras vidas y en nuestras familias en el nombre de Jesús. Entonces, dice, vámonos a Hechos. Esto es desde Crónicas. Esto es desde el principio de los tiempos. Dios siempre ha querido, porque conoce los tiempos, porque nos ha visto. Para Él el tiempo es diferente y Él sabe para dónde nos equivocamos. Y entonces siempre ha sido grande en misericordia y nos ha mostrado de qué manera nos puede perdonar y de qué manera, oye, no coseches lo malo, yo te voy a limpiar esa tierra, dice, pero hay que arrepentirse. Hechos 3:19. Dice, así que arrepentidos y convertidos, es decir, arrepiéntete. Bueno, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pero si tú tienes Reina Valera, dice un poquito diferente. Dice, arrepiéntanse, Nueva Traducción Viviente, Hechos 3:19. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Como les digo, no siempre pecamos robando. Yo declaro que ninguno de aquí ya pecamos en esos pecados principales, pero pecamos no creyendo. Pecamos dudando, porque no le terminamos de creer, pues. Y yo creo que esos pecados son más fuertes porque es Dios quien nos está hablando. Es la palabra de Dios, es quien con su palabra hizo el cielo y las estrellas. El cielo no dudó, a ver, ¿apareceré o no apareceré? El sol apareció porque Dios lo creó. Él no dudó y nosotros no debiéramos dudar. Dudamos, y lo vamos a ver, por lo que hemos aprendido y lo que el diablo nos ha metido a través de palabras. Pero hoy declaro que la palabra de Dios es más fuerte para nuestros oídos, nuestra alma y nuestro espíritu que cualquier otra palabra en el nombre de Jesús. Entonces dice, vuelvan a Dios, vuelve a creerle a Dios, que dice Dios, para que sus pecados sean borrados. Amén. ¿Qué se necesita? Otra vez, ver la realidad, volver en sí. Ya lo vimos esta parte. ¿Y qué dice Efesios 1:19? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Abriendo los ojos. ¿Cómo nos abrimos los ojos? Y aquí dice para qué. Y por eso yo creo recordé a este pastor. La verdad es que no recuerdo cómo se llama. Pero declaro que él conoce la verdad de la palabra de Dios. Quien sea que vaya y le muestre y le enseñe la palabra, porque hay mayor galardón para quienes servimos a Dios que para quien no sirve. Pero aún para los hijos, aunque no estés sirviéndole, aunque no estés dándole a Dios, Dios tiene todas esas verdades para todos los justos. Entonces yo declaro que él puede ver toda esta realidad de Dios en el nombre de Jesús. Declaro que el conocimiento llega hasta sus oídos y que pueden ser alumbrados los ojos de su entendimiento, él y todas sus generaciones, en el nombre de Jesús. Y dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos, o sea, abriéndonos como luz de nuestro entendimiento. ¿Cuáles son los ojos de nuestro entendimiento? La mente. O sea, no son los ojos naturales, pues, porque con los ojos naturales yo... Ay, perdón, sí lo apagué. Mira, por ejemplo, yo no sabía que si le pones aquí y lo apagas, ¿cómo se alumbraron mis ojos al hacerlo? Y ya me explicaron que lo tengo que volver a hacer. Eso, en ese momento se alumbran. ¿Por qué? Ese es el ejemplo, gracias Dios. Porque lo que no conocemos, no lo sabemos. Pero ya lo conocemos, ya sé que si le bueno, ya no lo hago. O lo hago
ya con conocimiento de causa. Lo quiero pagar, bueno, le pongo eso. Eso es alumbrar los ojos del entendimiento, porque yo lo podía ver con mis ojos naturales, pero no sabía que eso sucedía. Eso es la palabra. A veces hay personas que leen la palabra como si fuera un libro de historias. Y hay personas que te dicen, yo he leído la Biblia como unas 3 veces, está muy interesante, es un libro de historia muy interesante. En realidad es un libro de historia si lo quieres ver con tus ojos naturales, pero es un libro que da vida si lo ves con los ojos del Espíritu. Pero no todos lo ven así. Bueno, vamos a volver aquí. Alumbrando los ojos de tu entendimiento. ¿Para qué? Para que sepas cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Y ojo, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Quiénes somos santos? Todos los que hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo. No nos damos de santos, no somos perfectos. Tratamos de hacer nuestra vida lo más parecido a lo que Dios nos dice, pero no somos perfectos. Pero nosotros somos llamados santos sin que nos mueva esta palabra. Somos justificados y es a través de Jesucristo, solo por Él. Amén. Entonces, ¿para qué nos alumbra Dios los ojos? Para saber cuáles son las riquezas que nos corresponden, cuál es nuestra herencia. Y entonces dice, el arrepentimiento tiene frutos. ¿Cuáles son los frutos de ese arrepentimiento? En el caso del recibo de 1,000 pesos, y si ganas 500 pesos, yo declaro que ganas muchísimo más. Pero en este caso, ¿cuál es el fruto del arrepentimiento? Si yo ya me arrepentí, decidí volverme a Dios, me humillé y declaré la palabra, el fruto del arrepentimiento es la paz que yo voy a sentir, porque me arrepentí de no creer. El pecado en este momento es no creer, no creerle a Dios en que Él me sustenta. Ahora sí le creo, ahora sí te creo, Dios, yo sé que tú me sustentas. Cuando yo siento esa paz, este es un fruto de ese arrepentimiento. En el caso de que yo estoy regañando a mi hija y tengo la chancla acá arriba ya para pegarle, fruto de arrepentimiento es bajar esa chancla, darle un abrazo, decirle, amor, perdón, sí te estoy llamando la atención, sí es importante que no lo hagas o que me preguntes la próxima vez, pero no eres, y ya lo que ya vimos, ¿no? Si alguien le dijo, eres muy sucia, o eres muy grosera, o eres, quitar esa semilla, ¿no? Ese es el fruto del arrepentimiento. Y entonces aquí, por eso dice Mateo 3:8, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Estos son los frutos, el contrario de donde estábamos. Amén. Y luego dice 2 Corintios 7:10. Quiero que vean algo. Ayer estaba escuchando, creo que era un TikTok. Me gusta cuando las personas que conocen a Dios empiezan a hacer TikToks, porque el TikTok son 3 minutos, 1 minuto, no sé cuánto tiempo es, pero es un tiempo muy rápido y puedes sembrar una semilla ahí. Y alguien decía, es que puedes estar triste. Hay personas que dicen, es que tienes que vivir en el gozo de Dios. Sí, pero Dios también dice, te puedes airar. O sea, también te puedes enojar. Dios también te da permiso de que te enojes. Y también te puedes entristecer. Pero aquí viene, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. De que no hay que arrepentirse. ¿Me la lees esa? Así. Ajá. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ajá. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ok, hay algo aquí entonces que vamos a ver otra traducción. Pero ese es el punto, la tristeza según Dios nos trae el arrepentimiento. ¿Por qué? Híjole Dios, sí la regué con mi hija. Eso me trae a arrepentirme. La tristeza según el mundo produce muerte. ¿Cuándo se puede ser, vamos a ese ejemplo de la hija, cuándo se va hacia la muerte? Cuando en lugar de quedarme, híjole Dios, sí la regué, perdón, pero se va de paso. El diablo siempre tuerce las cosas correctas. Y entonces cuando se tuerce esa tristeza y se va hacia la tristeza del mundo que produce muerte, que es la del diablo,
Sí, ya no sirvo como mamá, esto, aquello, que ahí ya es una tristeza de muerte. Porque ya me fui al otro lado. Sigue siendo tristeza. Pero una es para arrepentirme, una es para decir, la próxima vez lo voy a hacer mejor. Espíritu Santo, tú guíame, porque tú eres mi guía, tú eres el mejor para cuidarnos, eres tú. Más que nosotros mismos amamos a nuestros hijos, Dios ama a nuestros hijos más todavía. Y entonces por eso nos guía. Pero cuando ya nos vamos al otro lado, como decimos comúnmente, cuando ya nos tiramos al piso, esa tristeza ya no es de Dios. Esa tristeza va para muerte. Y si la dejamos, sí puede producir la muerte. Sí puede producir que alguien esté tan deprimido que ya no quiera vivir. Por alguna sencilla cosa. Eso es lo que el diablo hace con nuestra alma, con nuestras emociones. Declaro que nosotros no. Pero en muchas personas, él tuerce las cosas. El diablo no es creador de nada, nosotros sí. Él solamente tuerce las cosas. Y tenemos que estar atentos a que nos quedamos, ok, yo me quedo en el arrepentimiento. Hasta aquí es de Dios. Hasta el momento en el que digo, no lo vuelvo a hacer. Hasta aquí. Y ya decido tener la paz del Señor y ya, a otro tema. O sea, ya no me clavo en lo mismo, porque si no voy a llegar allá. Amén. Entonces la fe, volvemos a lo mismo. La fe sin obras es muerta en sí misma. Y es lo mismo. El arrepentimiento sin frutos es como si no hubiera habido arrepentimiento, ¿no? Es decir, si lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer, implica, que no nos hemos arrepentido por completo. No digo que no, y hay que analizar cada caso, porque en el caso, por ejemplo, de personas que están en un vicio, hay personas que pueden estar en un vicio y que se arrepienten, o sea, se emborrachan y se arrepienten. Y luego, al día siguiente, otra vez están destapando ahí sus cosas. Y dices, oye, ¿pero qué no te arrepentiste? ¿Qué no lloraste ayer? Dijiste que no vas a volver a tomar. Las personas que están en centros de rehabilitación salen de los centros de rehabilitación convencidos de que no van a volver a drogarse y vuelven a drogarse. Ese ya es otra clase, pero ellos ya están en una cárcel del alma. Su alma ya no es voluntad de ellos. Eso va más allá de su voluntad. Alguien decía, es que tienes que echarle ganas. En algún momento, yo fumé, para testimonio, Dios sí nos limpia. Y me acerqué a mi pastor en ese momento, yo estaba en otro lugar, y me dice, es que tienes que echarle ganas. Y ahorita que yo he salido de ahí, te puedo decir que eso va más allá de las ganas. Eso es una cárcel, eso es un lugar de donde Dios te saca así, pero es diferente. Y te puedo asegurar que hay arrepentimiento, pero a veces no es suficiente, porque si hay cosas que es como el grillete. Si ya me arrepentí, pero el grillete está ahí y no te deja caminar y sigues estando en el mismo lugar. Declaro que nosotros no, y que nosotros somos libres de toda cárcel, pero esa es otra clase que vamos a ver. El arrepentimiento sí tiene frutos, y si no hay frutos, pero sí puede haber un verdadero arrepentimiento, hay que ver cada caso en particular. ¿Amén? Y dice Isaías 55:7, deje el impío su camino, y el hombre malo, inicuo es malo, o el hombre que no conoce a Dios, el hombre que tiene pensamientos de maldad, dice, deje sus pensamientos y vuélvase a Dios. ¿Cómo es esto? Pues volvemos a eso. Deja de preocuparte, deja de pensar en que no te alcanza, deja de pensar en la enfermedad, deja de pensar en que, híjole, ¿qué le va a pasar? Sale a las 10 de la noche de la escuela y ¿qué le va a pasar? Porque todo eso es no creerle a Dios. Pero cuando te vuelves a Dios, entonces Él tiene misericordia y Él es amplio en perdonar. Ay, mi Dios, gracias. Y entonces, dejemos, dice Efesios 4:25. Dejemos a un lado de la falsedad. Hablen verdad cada cual con su prójimo. Se pueden airar, pero no pecar. Porque dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque le das oportunidad, te lo voy a traducir,
Porque si te enojas y ya llegó la noche, le das la oportunidad al diablo, dice. ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Estos son los frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos? Efesios 4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje. Es decir, haz lo que te genera, pues. Y Dios te lo va a decir. Aunque tú no lo estés leyendo aquí, Dios te lo va a decir en los oídos. Pero si no, aquí está, mira. Más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con otros. Fíjate cómo para Dios, el que no solamente te sustenta a ti, sino que te dice que tú vas a poder compartir con otros. ¿Quiénes son los que tienen necesidad? Los que todavía no conocen, o los que van llegando y todavía no, como les digo de este pastor, es un señor que creía en Dios. Con ellos podemos compartir, con el que tenga necesidad, y si hay alguien allá afuera que no conoce a Dios, podemos compartir lo que hacemos con nuestras manos. Y obviamente compartir una palabra, como les decía yo les llegaba con una palabra, un chocolatito de esos chiquitos y una palabra, ¿no? Efesios 4:29. Que no salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación. Y aquí, esto está tan amplio como lo que les acabo de decir. Híjole, no me alcanza el tiempo. No, esa palabra no edifica, no la digo. Sale de mí una palabra que edifica. Yo soy organizada con mis tiempos, porque entiendo que soy yo quien hago de mis tiempos. Híjole, me tardé 3 minutos contestando el WhatsApp. Híjole, me tardé 10 viendo un TikTok. ¿Sí? Somos nosotros quienes hacemos. Entonces, tomamos esa responsabilidad y decimos, ok, yo soy más organizada con mis tiempos. Y eso sí es para edificación. Porque a lo mejor ahorita todavía no me creo, pero si lo digo 10 veces ya me voy a empezar a creer. Y esa semilla que estoy sembrando va a dar su cosecha. ¿Amén? Entonces dice, según la necesidad del momento. ¿Por qué? Porque si alguien necesita una palabra de edificación, en ese momento, que salga de nuestra boca. Oye, qué bien haces esto. Oye, qué bien haces aquello. ¿Qué es lo que no edifica? No, pues mira nomás, ¿qué andas haciendo? ¿Me estás haciendo un tiradero? Eso no edifica. Edifica que le podamos decir, oye, la próxima vez pregúntame, trata de hacer esto así, así, así. Es decir, no, la crítica no edifica. Edifica cómo se puede mejorar, cómo se puede resolver. ¿Amén? Y dice, y no entristezcas al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado. Amén. Somos sellados en el nombre de Jesús para el día de la redención. Y sea quitada, Santo Cordero. Mira, fíjate todo lo que es quitado de nosotros, en el nombre de Jesús. Y sea quitado de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todos los gritos, toda maledicencia, así como toda malicia. Sean amables, y eso sí, ahí sí le tenemos que meter voluntad. El Espíritu Santo nos dice, hey, no digas esa palabra, pero es voluntad de nosotros si sale o no sale. Es decir, ok, te hago caso, Espíritu Santo, ¿no? Sean más bien amables unos con otros. Amable no solamente significa, ay, hola, buenos días, buenas tardes, no. Amable significa que eres fácil de amar. Amable significa que el amor, tú vas vestido, como dice la palabra, revístanse del amor. Y que la gente vea en nosotros sea amor. Y entonces la gente te va a decir, oye, qué amable, porque eres fácil de amar. Yo declaro que todos nosotros somos fácil de amar. Y cómo finalmente eso era parte de lo que decíamos en la alabanza, ¿no? Que seamos llenos de tu amor, llenos completamente de tu amor, para que todo lo que la gente vea de nosotros sea el amor de Jesucristo. Amén. Entonces sean más bien, ya voy a cerrar, amables unos con otros y misericordiosos, es decir, dejo a un lado mi derecho de que si alguien me dio como con mi sobrina, no sé, digo con mi sobrina, con mi prima, no sé cuántos sopapos le debo yo, que me debe dar ella, no sé cuántos le di, y
en lugar de que ella me pague ese mal, que sea misericordiosa. Ella tiene ese derecho. Todos tenemos el derecho de regresarle. Pero dice la palabra, seamos misericordiosos. Misericordia es dar lo que no merecemos. Es dar lo bueno, aunque merezcan lo malo. Amén. Perdonándonos, dice, unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a cerrar aquí. Y vamos a pararnos, vamos a orar. Vamos a decir en voz alta, mi Dios, te damos gracias por esta palabra. El día de hoy venimos delante de ti a arrepentirnos de no creerte. Nos arrepentimos de todo corazón si en algo no te hemos creído. Hoy declaramos fruto de arrepentimiento y que toda nuestra tierra es sanada y que hoy vivimos en tu palabra y manifestamos en nuestra vida tu palabra en el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti, mi Dios. Te doy gracias por esta mañana, por lo que nos has mostrado, lo que nos has enseñado. Declaro, Espíritu Santo, que tú nos sigues revelando más acerca de esta palabra durante la semana. Declaro cada familia aquí representada, cubierta con tu sangre preciosa. Los ángeles tuyos, mi Dios, alrededor de cada persona, cuidándonos y bendiciéndonos y defendiéndonos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias y declaramos que de todo lugar, todo lo que necesitamos viene a nosotros bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, mi Dios, que nosotros necesitemos o que cada uno de nosotros que estamos escuchando esta palabra, que necesitemos y que no venga de tu mano, mi Dios. Espíritu Santo, te doy gracias. Padre, te doy gracias. Jesucristo, te damos gracias por la revelación que ha venido a nosotros por esta palabra. Declaro que hay fruto en abundancia en nuestras vidas y a nuestro alrededor, para que todos puedan ver que eres tú, mi Dios, quien eres nuestro Rey y que eres tú quien se manifiesta a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra son para ti, mi Dios. Amén. Listo, salimos, ¿verdad?